Un problema familiar y de divorcio provocó que esta niña de 13 años cayera en una tristeza profunda. Fue la medicina regenerativa que pudo bajar 15 kilos y controlar su depresión. Así lo asegura su madre. Sí, se veía triste, se aislaba, no quería salir. Esa es otra persona. Eh, Le va bien en los estudios, es participativa, está alegre. Bueno, obviamente si la parte de alimentación es muy estricta, ella no asimila bien ciertos alimentos, entonces ella ha desarrollado además una conciencia de su cuerpo increíble porque cada vez que come algo que sabe que no le cae bien, ella se da cuenta. Entonces ha sido como muy positivo para ella porque no solamente se siente muy bien, sino que también logra entender qué le pasa. Entonces cuando ella comprende, ella puede parar un momento y hacer algún cambio. Entonces, realmente la terapia le ha ayudado demasiado, o sea, es otra persona. Ella está contenta, estudia, lee, no sé, es como conocer a otra persona diferente. ¿Qué significado, qué siente usted como mamá de ver esta gran mejoría? Me da mucha paz, porque definitivamente uno siempre quiere ver a los hijos bien. Y me causaba mucha ansiedad y me causaba tristeza verla luchando, que todo le costara tanto, que yo no tenía alguna forma de ayudarle. Y a partir de ahora la veo normal, ¿verdad? Bien, contenta, positiva. Cada vez que tiene algo, ella lo puede manifestar, ella se puede comunicar. Entonces creo que va a servirle para toda la vida. Y uno como papá quiere ver a sus hijos que sean exitosos en el ámbito personal, sobre todo, ¿verdad? En manos del doctor Luis Carlos Ordóñez, experto en medicina regenerativa, muchos pacientes lograron cambios asombrosos en su salud. ¿Pero qué es la medicina regenerativa? Lo que busca es recuperar ese camino natural y normal que lleva la vida y que cuando se pierde por culpa de tóxicos, de traumas, por culpa de problemas, por culpa de una mala nutrición, de una situación especial y muchas veces también por culpa de una genética, lleva a que esa persona pierda esa natural forma de existir. La Clínica de Medicina Regenerativa está ubicada en el City Mall en Alajuela, Costa Rica, un lugar amplio y acogedor para los pacientes. La enfermedad crónica no es sino la pérdida de la capacidad de regenerarse en células de igual o mejor calidad y se están regenerando en células cada vez de peor calidad. Esa célula que perdió su capacidad de reproducirse normalmente se va a reproducir nuevamente, pero peor. Y así sucesivamente. Por esto, en una enfermedad crónica, cada vez se está más enfermo. Donde se trata todo tipo de enfermedades neurológicas de los pulmones, circulatorias, diabetes, articulares, secuelas de accidentes o cirugías, enfermedades reumatológicas y hasta emocionales. Entonces hay que tener en cuenta de dónde viene, cuál es la carga genética, cuál es la herencia que hay detrás de ese paciente. Igualmente, a qué se dedica o a qué se ha dedicado durante su vida. Igualmente, qué come, cómo funciona su sistema digestivo, cómo duerme. Son elementos indispensables para poder tener una idea muy adecuada a lo que el paciente puede ser, que en el paciente debamos hacer cambios. Igualmente, qué situaciones importantes en su vida emocional se dieron, qué intervenciones quirúrgicas le han hecho, qué enfermedades ha sufrido, se ha partido algún hueso, pérdida de conocimiento por un trauma en la cabeza o por algún otro motivo,
Igualmente, si fuma o fumó, si bebe o bebió, si ha tenido hijos, cuántos, qué problemas ha tenido durante esto, qué exámenes se ha hecho, qué estudios tiene. Todo es una cantidad de información que me va a permitir conocer mucho mejor y buscar dentro de todo ese contexto en dónde puede ser que esté la causa de ese trastorno, en qué momento esas células empezaron a perder su adecuado funcionamiento. Con toda esta información y un examen del paciente, ver cómo está, qué es lo que le pasa, entonces yo lo conecto a un equipo que es un equipo que utiliza campos electromagnéticos pulsados. Es un equipo aprobado por el Departamento de Neurología de la FDA. Es un equipo que me ayuda y me he venido ayudando desde el 2003, hace ya largo tiempo, y son muchos pacientes, a encontrar por dónde es que puede estar la mayor cantidad de causas o de trastornos que han venido sumándose a esas causas y que han derivado en un paciente que pasa muy seguramente, en la mayoría de los casos, por muchos médicos antes de venir conmigo. En esa valoración, nosotros vamos a, además de ver en qué órganos y qué sistemas no están funcionando adecuadamente, vamos a ver cuáles son los nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas que pueden estar haciéndole falta al paciente. Con este equipo también podemos valorar cómo es la situación de su microbiota. La microbiota es toda la flora bacteriana benéfica para el paciente. Esa flora bacteriana es indispensable para la vida, ya que forma parte de la mayor cantidad de procesos de relaciones metabólicas, de relaciones nutricionales, de producción de aminoácidos, de algunas vitaminas, de absorción de nutrientes. Igualmente nos ayuda a saber qué alimentos son los alimentos que el paciente no debería consumir, porque por su propia genética, por su propio medio ambiente, por su propia problemática que haya vivido desde el momento de su gestación hasta el momento que llega aquí, ha hecho que esos alimentos no reaccionen como nosotros esperamos, como un nutriente, sino como una alergia o como un agente que descuadra, que destruye, que incapacita un adecuado funcionamiento celular. Hay dos tipos de terapias con campos electromagnéticos pulsados. Una en la cual nosotros le mandamos a la célula el ritmo. Es como cuando usted está cantando una canción que se sabe, pero no se acuerda bien el ritmo. Igualmente, nosotros con este tipo de equipos podemos recordarle a la célula determinados funcionamientos celulares. Medicina ortomolecular. Cuando en la valoración inicial encuentro que hay una deficiencia de alguna vitamina, de algún mineral, de algún aminoácido, pues lo lógico es que yo recupere eso, porque si nos damos cuenta, esa vitamina, ese mineral o ese aminoácido, cuando hay deficiencia de él, tiene relación con la problemática del paciente. Terapia neural y nutrición individualizada. Que cada ser tiene su propia capacidad de recibir los nutrientes que le damos. Y hay alimentos que para ese paciente son un desorganizador vibracional. Por ejemplo, viene un paciente con un asma y cuando hago la valoración encuentro que el huevo es el causante de esto. Bueno, que reacciona mal al huevo. Yo no sé si exactamente el huevo es el causante, pero sí veo que hay una reacción inadecuada del paciente cuando yo lo expongo a la vibración huevo. Y le solicito al paciente, le sugiero al paciente que elimine el huevo completa, total y rotundamente.
Y los resultados son de que, doctor, se me quitó el asma. Así como tratamientos de homeopatía y trasplante de células madre para enfermos de la cadera, rodilla, médula y hasta diabéticos. El trasplante de células madre es como lo último que hay que hacer si no logramos el objetivo que teníamos nosotros. El trasplante de células madre es otro aprovechamiento de la capacidad inmensa que tiene la naturaleza para solucionar sus propios problemas. Sucede que en la grasita que nos sobra, a la mayoría, en esa grasita hay millones de células madre. Esas células madre son idénticas a las del cordón umbilical si ese paciente tuviera cordón umbilical. Son del paciente y son idénticas, pero la diferencia es que son millones de células madre. Si sacáramos del cordón umbilical tendríamos unas cuantas y tendríamos que ponerlas a cultivar para lograr la cantidad que pudiera ayudarnos. Esas células madre tienen la capacidad de dividirse y de diferenciarse en cualquier tipo de célula. De riñón, de páncreas, de cerebro, de hueso, de tejido conjuntivo, de piel, de circulación, de pulmón, de todo tipo de diferenciación. Y nosotros tenemos un problema, por ejemplo, una cadera desgastada, o un problema en la columna, o en la rodilla, o en el hombro, o tenemos un problema en el cerebro, o tenemos un problema en el cordón neural, o tenemos un problema, y que nosotros queremos ayudar a recuperar. Cuando hay un desgaste, cuando hay un daño, cuando hay una lesión, cuando se muere un pedazo de parte de nosotros, el propio sistema, la propia naturaleza trata de regenerar esto y de recuperarlo, pero la cantidad de células madre que hay allí tal vez no es lo suficiente y por eso ha estado en un proceso de destrucción. Pero además ese proceso de destrucción está causado porque ha comido algo artificial, algo tóxico, ha estado expuesto a sobrepeso y a sobrecarga de ejercicio, ha estado expuesto a algo y ha desgastado esa articulación o y no es suficiente con lo que tienen las células madre allí. Entonces nosotros sacamos grasa, separamos las células madre y las aplicamos allí mismo, donde está el problema, donde queremos que haya muchas células madre para ayudar a que haya una regeneración celular. Ese proceso es un proceso que requiere, en la mayoría de los casos, no una, sino varias aplicaciones. Y esas aplicaciones dan unos resultados maravillosos y espectaculares. ¿En qué enfermedad? En pacientes con desgastes, en pacientes con daño del cordón neural, pacientes con daño cerebral, en pacientes con diabetes, con daño hepático, con daño circulatorio. Cambios asombrosos de Catherine Solano, una joven de 30 años con fibromialgia, depresión y problemas para quedar embarazada. Fue la medicina regenerativa que su sueño de ser madre se cumplió. Me sentía mal de ver que no podía estar bien sin una pastilla o sin un montón de pastillas y sobre todo no poder dormir sin tomarme un tratamiento o una pastilla que al final cuando amanecía el día me sentía como somnolenta o algo así. Entonces realmente me sentía muy mal de eso. Ser uno joven y ver que nada le puede ayudar, solamente pastillas y estar atada a ese montón de pastillas realmente llega uno a pensar que nada le va a poder ayudar. Porque inclusive asistía a fisioterapeutas y aún así el dolor seguía y todo lo demás seguía. Desde hace como 4 años venía haciendo diferentes esfuerzos para quedar embarazada y no se había dado, ¿verdad? Hace como 10 o 9 meses me había hecho un tratamiento y se suponía que después de ese tratamiento a los 3 meses iba a quedar embarazada y aún así no lo logré. Y gracias a Dios, terminando este tratamiento, quedé embarazada. En la última terapia me di cuenta que estaba embarazada. Yo creo que el cambio ha sido positivo, primero de ver que el mismo cuerpo puede ayudarlo a uno, ya no tiene que ser un montón de tratamientos
Por ejemplo, viendo que con el cambio de alimentación, cosas que tal vez yo no esperaba que me afectaran, solamente con esos cambios ya el cuerpo está trabajando diferente, ¿verdad? Y algo tan simple e indoloro como el tratamiento, que realmente he podido ver las mejoras, ¿verdad? Haber podido dejar todas las pastillas sin sentirme peor, ¿verdad? Sino que más bien me he sentido bien. Otro ejemplo de lo impactante que es la medicina regenerativa es el caso de Maynor Martínez, un joven de 29 años que un día mientras jugaba fútbol sufrió de un aneurisma cerebral que lo dejó sin hablar y sin caminar. Ahora los cambios son sorprendentes. Y otra cosa que me afectaba era que a los 7 meses después de la operación empecé a convulsionar. Y convulsionaba cada un mes, cada 2 meses. Y ahora ya después con terapia del doctor dilaté 3 meses para volver a convulsionar. Su familia está feliz de ver la recuperación de este joven. Un impacto muy grande porque saber que ya es un hijo que Dios se lo va a quitar, no lo sabe. Pero ya de tanto pedirle a Dios y esperar nada más la voluntad de Él, que Él quedara bien, porque si a uno los doctores le dicen a la hora de la operación, Él no sabe si Él va a morir de una vez o va a quedar inválido. Y ahora sí ya siento, bastante cambio. ¿Cómo le ha ayudado el doctor? Tamaño poco. Siempre con la alimentación, que es lo primero que él dio, y hacer ejercicio bastante. Y que ya veo que el brazo lo tiene bastante flojo, porque el brazo él lo caminaba así solo encogidito. Ahora él lo estira bien y los dedos ya no se le ponen así como muy recogidos. Y si la pierna también, él la tenía bastante durita, no podía levantarlo muy bien y ahora sí. Pero lo que nunca falta en esta clínica a los pacientes es... Y eso no se da con máquinas, porque las máquinas y los equipos no tienen la capacidad que tiene el ser humano. Eso se llama amor. Y ese es uno de los más importantes, si no el más importante de los ingredientes que debe tenerse en cuenta en medicina regenerativa.